Saludos amigos, aquí un tema interesante, el tema del silencio. Y voy a empezar con una frase bien interesante que dice: no me pidas que viva, estoy ocupada existiendo. Cuando decimos eso, ¿qué piensas? ¿Qué es existir? Existir es ese estado de urgencia continua, llena de agendas complicadas, de tareas, agendas de presión por productividad, agendas de tú misma competir con el tiempo. Parece que nos levantamos a que le gano al tiempo, a que puedo hacer más en menos tiempo antes que el día se acabe. Ahí no hay espacios. No hay espacios para descanso. No hay espacios para el ocio creativo que te puede llevar a otro nivel y darte unas satisfacciones adicionales. Y no hay espacio para el silencio reflexivo que tiene el poder de transportarte de donde estás hoy a la realidad que tú puedes crear con el poder de tu conciencia. Entonces, es importante ese silencio, porque en ese silencio es donde también el cuerpo te habla y te susurra cómo se siente, si está cansado, si está agobiado, si necesita algo especial, si necesita de tu cariño. En ese mismo silencio es donde tu espíritu te reta el camino que llevas, porque no necesariamente te conduce a la plenitud de lo que eres. Y es en ese mismo silencio donde Dios te conversa. Será importante el silencio. Será crítico y fundamental el que podamos entender qué es el silencio y por qué debemos procurarlo. Yo pienso que sí. Me imagino que tú estarás pensando lo mismo. ¿Y cuál es ese poder que tiene el silencio? Pues mira, hay silencio positivo y hay silencio negativo, es decir, el silencio que nos conviene tener y el silencio que no nos conviene tener. ¿Cómo es eso, Aida? Pues el silencio positivo no es ausencia, es un medio, un trampolín, un portal, una transición que te lleva positivamente de un lugar a otro, y hablaremos de los silencios en esa dimensión. Y el silencio negativo sí es ausencia, es vacío, es ausencia de poder, de coraje, de valentía para hablar cuando tienes que hablar. Entonces, pues es bien importante diferenciar esos dos tipos de silencio, ¿verdad? El silencio no es no hacer nada en el lado positivo. En el lado positivo es un campo activo donde tanto tu sistema nervioso como tu mente, como tu conciencia se reorganizan sin estímulos del exterior. Mientras que en el silencio negativo, ese campo ya no es activo sino pasivo, donde el sistema nervioso, la mente y la conciencia están desorganizados y dominados por la estimulación externa. Vamos a ver entonces 5 silencios, 5 tipos de silencio. Tenemos el silencio elocuente y el silencio incubador, que son lo que llamamos presencia consciente. Tenemos el silencio coherente y tenemos los silencios existenciales y el silencio imprudente. Vamos a comenzar con los dos de presencia consciente. El silencio elocuente es ese espacio que hay entre la necedad y la sabiduría. Esa es la forma honesta de decirlo. Es cuando esa persona calla y su silencio habla. Lo que manifiesta en ese silencio es sabiduría. Está lleno de sentido. Es un silencio que al momento organiza no solo tus emociones, sino las emociones de los que están en tu entorno. Es lo que llamamos el silencio reflexivo. Tenemos el silencio incubador. Ese le va a gustar mucho a las personas creativas, porque ese es el que está en medio de, le llaman de hecho el silencio precreativo. Es el silencio donde a la mente se le han agotado todas las posibles soluciones que estaban en memoria, ve que hay necesidad de crear algo nuevo, no es vacío, no es bloqueo, y entonces va incubando data de diferentes fuentes y de la imaginación en un estado revolucionario de gamma para producir, traer del universo de posibilidades ideas concretas. El silencio incubador. Espérate, que estoy a punto. No me hablen. Y es como un nacimiento, como un emerger, una cosa preciosa. Y ese silencio es importante. El silencio coherente quizás es el más importante de todo, que es el de la presencia coherente. Ese silencio que es el portal entre la densidad humana, lo denso, lo terrenal, lo orgánico
a lo sublime, a lo divino. Le llaman de hecho el silencio sagrado. Y ese silencio sagrado activa tu poder y empieza a develarte, fíjate el verbo, a develarte la verdad. Se convierte en un afinador que permite que todas las frecuencias de tu cuerpo y de mi cuerpo entren en un proceso de autorregularse. Y como resultado, te elevas a mayores niveles de conciencia. ¿Ok? Vamos a hablar ahora del silencio negativo, cuando el silencio no es bueno. Hablemos del silencio existencial. El silencio existencial es una quietud, es calma, es paz. Oh, sí, pero sin significado. Es una calma sin orientación, sin conexión, no nutre, de hecho, pesa, aplana cuando lo tenemos. Es como las personas que han venido, ¿verdad?, pidiéndome consejería y le pregunto, ¿qué te pasa? Es que no sé, eso es lo que quiero que me ayudes. Porque yo tengo tantos motivos para dar gracias, tengo tantas cosas, he logrado tantas cosas, y tanto, y sin embargo me siento vacío. Porque es un asunto de ausencia de significado. No es paz profunda, porque cuando estamos ahí no sentimos paz. No es presencia viva, es ausencia de significado en la propia vida y en la propia existencia. De hecho, se le llama la zona limbo. ¿Ok? Es una sensación de que todo es igual y corre monótono del mismo color. Ese silencio no lo queremos. Y entonces lo que lo puede, ¿verdad?, tachar o eliminar de tu vida sería el silencio coherente. Y el último es el silencio, que es negativo también, el silencio imprudente, que es causarle el sufrimiento. Porque lo que hace es suprimir lo que piensas y lo que sientes. Te lo callas. Por eso es que es silencio imprudente. Y es imprudente reprimir. Es ese silencio que produce la cobardía de callar cuando hay que hablar para asumir posturas por tus valores, por tus creencias, por las virtudes cardinales de la fortaleza, la justicia, la templanza y la sabiduría. Y tú, que tienes el poder de utilizar la palabra como un mecanismo, por temor, por cobardía, callas. Y ese es el silencio imprudente. Así que tanto el silencio existencial como el silencio imprudente son ausencia inconsciente, a veces ni nos damos cuenta. Y entonces yo lo que voy a estar haciendo contigo es que vamos a ir, obviamente, para provocar el silencio positivo. Y eso mismo anulará lo que son el silencio existencial y el silencio imprudente. Cuando el silencio sale de la ecuación de vida tuya o mía, ¿tú sabes lo que pasa? Que corremos el riesgo de convertirnos en el eco de otros en vez de ser nuestra voz propia. Hacer por cumplir, por productividad, porque digan, por ganarme el aprecio, por la aprobación, por afán, sin pausas ni silencio. Es una condenación voluntaria a la enfermedad física. Es una condenación voluntaria a la vida sin propósito. Es una condenación voluntaria a la muerte prematura. Porque nuestra potencia se encapsula en bóvedas cerradas por falta de código. Tu poder, mi poder, nuestra potencia crea movimiento, aceleración y va marcando un paso, facultando un momentum. Ese momentum es la vida exhilarante que tú y yo perseguimos apasionadamente. Pero estamos tan acostumbrados, Dios mío, tan acostumbrados al ruido, que no sabemos manejar el silencio, y cuando se nos presenta oportunamente, cuando las circunstancias lo propician, ¿saben lo que hacemos? Lo saboteamos. Prende el radio, dame el celular, tengo que comunicarme con alguien, o voy a pensar en algo, voy a revisar el to-do del día, porque no quiero, no sé estar en el silencio. Y de verdad, en este episodio y en los sucesivos, que estaremos escudriñando el poder del silencio, vas a comprender lo necesario que es para nuestra vida. ¿Por qué? El silencio nos sana, sana el sistema nervioso porque lo estabiliza. Cuando entramos en el silencio reflexivo, el cortisol desaparece, se favorece la coherencia cardíaca, se reduce la hiperactivación simpática y todo vuelve a estabilizarse en la frecuencia tuya del ser.
Ahí también la mente se calla. ¡Cállate, mente! Y dejamos que por un tiempo no gobiernen nuestros pensamientos. Que por un tiempo cese ese sobreanálisis y esa indecisión continua y esa rumiación continua sobre nosotros mismos. Y como si fuera poco, ¿por qué sana? Sana porque nos abre, es el umbral, es el portal que nos abre a la conciencia. Ese espacio que yo creo entre mi pensamiento y yo, como dos entidades separadas, para convertirme en el rol de observador que comanda el pensamiento. Hay tres dimensiones importantes en el silencio. Está el silencio externo. Ese es el que tú te levantas, apaga la música, apaga el televisor, controlas esto, cierra la puerta para que no se escuche, ¿verdad? Y cuando estamos súper estimulados y estamos fatigados, tú dices, ¡ah, qué alivio! Pero ese no es el silencio reflexivo, porque ahí solamente es acallar el silencio externo. De nada vale si la segunda dimensión, que es el silencio interno, continúa prendido. Ese silencio externo puede existir cuando tenemos silencio interno, ni lo escuchamos. Aquí es que ocurre la verdadera terapia y la verdadera transformación. Y por último, en esas tres dimensiones del silencio está el silencio contemplativo, enfocado, selectivo, ese que tú decides practicar, darle atención plena cuando estás en el mar o pones una figura del mar o un árbol o un ave y enfocas toda tu energía, toda tu atención ahí y todo lo demás desaparece. Eso es lo que se conoce como el silencio contemplativo. Y obviamente lo que hay es un intercambio o apropiación de las frecuencias energéticas del objeto sobre el cual estás poniendo esa atención. Es bien importante el silencio y hemos hablado aquí de la música, de la frecuencia en todos estos episodios de esta ruta de aceleración. ¿Y qué tal si vemos el silencio consciente, que es el del que estamos hablando y persiguiendo, como una frecuencia, como un estado vibratorio que afina todo lo demás? ¿Qué significa frecuencia en el caso del silencio? Es el grado de coherencia, el orden interno que tienes en ti, ¿verdad? El nivel de densidad de la información que manejas. Porque cuando hay ruido, hay mucha fragmentación y baja coherencia. Pero cuando hay silencio, hay baja fragmentación y alta coherencia. Ahí es que hablamos del concepto de la frecuencia. El silencio no es vacío. El silencio reflexivo es plenitud. Y cuando nosotros practicamos eso, porque acuérdate que el ruido es mucho contenido y poco significado, pero el silencio es poco contenido y mucho significado. El silencio en las ondas cerebrales empieza desde alfa, zeta más profundo, delta, silencio esencial, reparador. El silencio definitivamente, como te dije, es un afinador que permite un pensamiento más claro, una decisión más limpia, una emoción más alineada. No porque pensaste mejor, sino porque resonaste mejor con esa vibración. El silencio y la frecuencia emocional. El silencio puede estar con la frecuencia, ¿verdad? Porque cada emoción tiene una frecuencia. La ansiedad es ruido rápido, la tristeza, vibración densa, la gratitud, vibración amplia. El silencio es el campo donde todas estas frecuencias se regulan solas. Porque el silencio sana sin hacer nada. No impone dirección, no fuerza el cambio, no añade estímulo. Es una autorregulación profunda. Nos ayuda entonces a que cuando estemos en ese silencio van a pasar distintas crisis. En primera instancia la mente va a querer buscar datos. Esto está muy callado, datos, input. El corazón va a buscar sentido o significado y la conciencia va a crear espacio para que tu verdad se devele. No puedes dejarte llevar por la primera crisis. Cuando le des espacio al corazón, la mente calla. Cuando le des espacio a la conciencia, el corazón entra en coherencia. Mucha gente dice, yo no sé explicarlo. Aida, yo no sé explicarlo. Pero yo sé que todo esto es verdad. Y por eso yo te exhorto a que practiques, aunque sean 3 minutos al día, de ese silencio reflexivo que tiene la oportunidad
de saber cómo se siente tu cuerpo, de entender cómo está viviendo tu espíritu, de escuchar cómo te habla Dios. Quisiera que en este momento estuvieras tan enamorado, tan enamorada, de alcanzar y conseguir episodios de silencio consciente como lo estoy yo. Pero esto no termina aquí. En los próximos episodios estaremos hablando del silencio y la libertad interna, del juicio y el silencio como una relación inversa, cómo el silencio separa el dolor del sufrimiento, cómo el silencio es la base de la noética o la búsqueda de niveles elevados de conciencia. ¿Y cuáles son esas señales que te dirán si estás listo para tu silencio?